Dale, ya. Buen día, continuando con el módulo de prevención, yo soy el teniente médico Ortiz y voy a hablar de dislipemias. Voy a comenzar con una breve introducción, continuando con diagnóstico bioquímico, clasificación, tratamiento. Debíamos hablar un poco del tratamiento no farmacológico y del farmacológico, sobre las metas y objetivos y algunas situaciones especiales. Como introducción, los lípidos sabemos que son sustancias insolubles en la sangre, por lo cual deben viajar en forma de lipoproteínas, que son las formas de transporte en la sangre. Las lipoproteínas están compuestas por un núcleo de triglicéridos y colesterol que es insoluble, y una corteza que está formada por fosfolípidos, colesterol soluble y apoproteínas, que van a tener una función importante en todo el metabolismo, como vamos a ir viendo. De las lipoproteínas, brevemente, tenemos a los kilomicrones, que van a transportar los triglicéridos exógenos. La apoproteína más importante es la ApoB48, la VLDL, que va a transportar los triglicéridos endógenos, la IDL, que va a tener colesterol y triglicéridos, la LDL, que la única apoproteína que tiene es la ApoB100, y el colesterol HDL, que va a transportar todo el colesterol al hígado, como vamos a ir viendo. Tenemos una vía exógena, que es la más conocida, por la cual nosotros ingerimos los lípidos, y en el intestino delgado, en el enterocito, se forman los kilomicrones. Esa es una imagen de los kilomicrones. Estos van a ingresar a través de la linfa, después al torrente sanguíneo, donde van a interactuar con el endotelio, con la lipoproteína lipasa, a través de la ApoC2, que es una apoproteína del kilomicrón. Esta lo que va a hacer es va a liberar los ácidos grasos y van a dirigirse hacia el músculo, donde van a actuar como energía y también se van a dirigir al adipocito, donde se va a almacenar. Lo que va a quedar es un remanente de kilomicrón que después va a ser transportado al hígado, donde va a ser utilizado. Con respecto a la vía endógena, partimos desde el hígado. El hígado van a salir la VLDL. Esta también va a interactuar con la lipoproteína lipasa a través de la ApoC2, y similarmente a lo anterior, se van a liberar los ácidos grasos y se van a dirigir al músculo y al tejido adiposo. Lo que va a quedar se conoce como IDL. Esta IDL, por un lado, va a regresar hacia el hígado a través de la vía que vamos a ver más adelante, y por otro lado también va a interactuar con la lipoproteína lipasa, donde va a quedar como LDL. Esta LDL va a ser la encargada de transportar el colesterol hacia los tejidos periféricos, y por otro lado también se va a dirigir hacia el hígado. La LDL, la única apoproteína que tiene es la ApoB100, por la cual va a ser reconocida por un receptor en el hígado. Este receptor va a ser degradado por la PCSK9, que es una proteína que después vamos a ir viendo que hay fármacos que actúan acá. Y bueno, esta PCSK9 va a destruir los receptores del hígado, haciendo que aumente el LDL. Por lo cual hay unos inhibidores nuevos que al inhibir la PCSK9 aumentan los receptores y disminuyen el colesterol LDL. Después tenemos la vía inversa, que simplemente es que la HDL va a captar el colesterol de los tejidos periféricos, de la VLDL y los kilomicrones, y lo va a transportar de nuevo hacia el hígado. Con respecto al diagnóstico bioquímico, el perfil lipídico básico está compuesto por colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos. Se lo pedimos al paciente con ayuno de 12 horas. ¿A quién pedimos el perfil lipídico? A todos los pacientes a partir de los 20 años de edad, y a las personas que tienen antecedentes de dislipemia familiar de primer orden o enfermedad vascular prematura entre los 2 y 10 años. Las personas que tienen valores normales del perfil lipídico deben repetir el estudio cada 3 años, hasta la cuarta década de la vida, donde se tiene que hacer anualmente. Y también está indicado determinar la apoproteína B,
a individuos que tienen antecedentes de dislipidemia familiar o manifestación temprana de enfermedad cardiovascular. Todas estas son recomendaciones de clase 1 con nivel de evidencia C. Con respecto a la clasificación, podemos dividirlas en primarias y secundarias. Las primarias tenemos las hipercolesterolemias, las hipertrigliceridemias y las mixtas. Las hipercolesterolemias tienen aumento del LDL, por lo cual tienen aumento en el riesgo cardiovascular. Las hipertrigliceridemias están aumentados los triglicéridos y no están aumentados el colesterol LDL, por lo tanto no tienen alto riesgo cardiovascular. Y las formas mixtas están aumentados ambos componentes y tienen aumento de riesgo cardiovascular. Con respecto a las hipercolesterolemias primarias, como veníamos hablando, está aumentado el colesterol LDL y los triglicéridos están normales. Son de herencia autosómica dominante y se caracterizan por síntomas tendinosos en la clínica. Tenemos a la hipercolesterolemia familiar, que hay una alteración en los receptores hepáticos de la lipoproteína LDL, y también tenemos otra forma que es similar, que está alterada la apoproteína B100, que como decíamos es la única apoproteína de la LDL. También tenemos a las hipertrigliceridemias primarias, que tenemos dos formas más principales, que son las kilomicronemias familiares, que son las más sintomáticas, que tienen valores de triglicéridos muy elevados, arriba de 1000, y tienen manifestaciones a nivel de páncreas. Y la forma más leve, que es la hipertrigliceridemia familiar, que tienen triglicéridos más bajos y por lo general son asintomáticas. Después tenemos a hiperlipemias mixtas, que tenemos a la hiperlipidemia familiar combinada, que es la más frecuente, es poligénica. La característica es que no presenta síntomas en la clínica y está dada por una alteración de la apoproteína B que está aumentada. Y tenemos otra forma que por suerte es menos frecuente, que es la disbeta-lipoproteinemia familiar, que es una forma muy sintomática, en la cual hay un déficit de la ApoE, es una autosómica recesiva, y presenta una clínica muy manifiesta con síntomas de gran tamaño, tuberosos y estriados. Con respecto a las secundarias, tenemos aumento de los triglicéridos, como por ejemplo en la obesidad, en la diabetes, en la anescosis graves, en el consumo de alcohol y estrógenos. Aumento del colesterol total, en hipotiroidismo, nefrosis, porfiria, enfermedad hepática obstructiva, y en el caso de algunos fármacos, como por beta bloqueantes, diuréticos tiacídicos, estrógenos y corticoides. Entrando en tratamiento, vamos a hablar de estatinas, resinas de intercambio, de ezetimibe, ácido nicotínico y algo de los nuevos fármacos. Con respecto al tratamiento, primero tenemos un tratamiento no farmacológico que se caracteriza por medidas higiénico-dietéticas, como veníamos hablando en las clases previas, teniendo una dieta equilibrada con ejercicio diario. Se ha visto que unas dietas son ricas en fibras, con ejercicio aeróbico de 30 minutos al menos diarios, pueden reducir el colesterol LDL hasta un 15%. Y con respecto al tratamiento farmacológico, tenemos a las estatinas, que son inhibidores de la HMG-CoA reductasa, inhibiendo la síntesis de colesterol hepática, y han demostrado ser las más eficaces para reducir el colesterol LDL, hasta un 60% del valor basal. También son buenas disminuyendo los triglicéridos hasta un 30%, y aumentan el colesterol HDL. Y han demostrado disminuir la mortalidad coronaria. Tenemos estudios de prevención primaria de las estatinas. Tenemos el primero, que es el BOSCOPS, que es un estudio randomizado que incluyó 6.500 pacientes con hipercolesterolemia que fueron tratados con pravastatina, 40 miligramos, durante 5 años, y demostró reducir un 31% la incidencia del infarto agudo de miocardio y muerte cardiovascular, en comparación con placebo. El siguiente estudio fue el ASCAPS-TEXCAPS, que también comparó lovastatina versus placebo en 6.000 pacientes, y demostró una reducción del 37% también de infarto agudo, angina estable y muerte súbita versus placebo. Y el ASCOT-LLA, que fue un estudio más grande que incluyó 10.000 pacientes con factores de riesgo, donde comparó atorvastatina versus placebo,
y que debió suspenderse a mitad del estudio a los 3 años porque demostró una reducción del 38% al punto final primario a favor de las estatinas. Y tenemos también el estudio Júpiter, similarmente comparó también rosuvastatina versus placebos en 17.000 pacientes, debiendo suspenderse también a los 2 años por demostrar una reducción significativa de 44% del punto final primario a favor del grupo de estatinas. Como prevención secundaria tenemos también estudios de la simvastatina y de la pravastatina. Estudios de la simvastatina tenemos el HPS y el FORES, que demostraron también ambos reducción de la mortalidad total frente a placebo. Y con respecto a la pravastatina tenemos el IPID del CRE y el PROSPER, que también demostró la reducción de la mortalidad coronaria, mortalidad todos frente a placebo, todos estudios randomizados. Después tenemos estudios que se hicieron con una hipótesis que un tratamiento más intensivo tiene mayor beneficio. Esto tenemos el estudio PROBIT, que randomizó 4.000 pacientes con síndrome coronario agudo, que se intentó una estrategia intensiva con atorvastatina de 80 miligramos versus la estrategia estándar que era de pravastatina 40 miligramos. Y lo que demostró a los 2 años es que también disminuyó el punto final primario en un 16% a favor de la rama intensiva. Después tenemos el TNT, que también fue un estudio randomizado más grande, de 10.000 pacientes, con enfermedad coronaria crónica, en el cual se randomizó pacientes con atorvastatina de 10 miligramos versus atorvastatina 80 miligramos, y demostró una reducción del punto final primario del casi 9% a favor del 9% versus el 11% a favor del grupo intensivo. Y también tenemos el post-KBG, que fue un estudio que analizó 1.300 pacientes con colesterol LDL de 130 a 170, que fueron revascularizados con puente venoso. Y en lo que demostró que en el grupo intensivo que recibió 80 miligramos de lovastatina, hasta ser necesario con colestiramina, una reducción del 24% de eventos coronarios a favor del grupo intensivo. Estas son las dosis recomendadas por la SAC de las diferentes estatinas y la reducción del colesterol que pueden producir. Con respecto a las resinas de intercambio, tenemos a la colestiramina, que disminuye la absorción del colesterol al interrumpir el circuito de los ácidos biliares. Disminuyen la concentración de colesterol hasta en un 20%, y también pueden aumentar ligeramente los niveles de triglicéridos. De esta, el estudio que tenemos es el RSCPPT, que randomizó pacientes con colestiramina versus placebo, y demostró disminuir un 8% el valor total de colesterol, y un 12% de colesterol LDL, y casi un 20% de enfermedad coronaria. Con respecto a el ezetimibe, es un competidor del colesterol a nivel de intestino delgado, y como monoterapia puede reducir hasta un 20% del colesterol LDL, pero se sugiere la combinación con estatinas. No existe ningún estudio que avale ezetimibe como monoterapia en comparación con placebo, pero sí tenemos el estudio IMPROVE-IT, que randomizó 18.000 pacientes con ezetimibe y simvastatina 80 miligramos versus placebo más simvastatina de 40 a 80 miligramos. Y lo que se ve en un seguimiento de 6 años es que disminuyó los valores de colesterol LDL y de eventos coronarios mayores al 7% en el grupo con ezetimibe. Por lo cual se recomienda la utilización conjunta de ezetimibe con estatina en los pacientes que no logren llegar al objetivo terapéutico deseado de colesterol LDL, o aquellos con dificultad en la tolerancia de altas dosis de estatinas. Esto es recomendación de clase 1, nivel de evidencia B. Y con respecto al ácido nicotínico, hay 2 estudios que son el YAM-HI y el HPS-2-TRI, que ambos
utilizaron ácido nicotínico contra placebo, asociado también a estatinas, y lo que demostraron es que lograron disminuir los valores de colesterol HDL y aumentar los valores de colesterol disminuir los valores de colesterol LDL y aumentar los valores de colesterol HDL y de triglicéridos, pero a pesar de los beneficios en el perfil lipídico, el primer estudio, el AMCAD, fue suspendido porque no demostró disminuir el punto final primario combinado, que era de infarto no fatal, accidente cerebrovascular y de muerte. Y tampoco en el segundo estudio se logró disminuir el punto final primario, a pesar de la mejoría del perfil lipídico, por lo cual los datos sugieren que la indicación de ácido nicotínico para la prevención de eventos cardiovasculares no debería recomendarse rutinariamente, ya que a pesar de los beneficios en el perfil lipídico, no hubo reducción de eventos cardiovasculares, y los efectos colaterales de su utilización son frecuentes. Con respecto a los nuevos fármacos, tenemos los inhibidores de la proteína convertasa succinil-pexin tipo 9, más conocido como PCSK9, que, como veníamos hablando, se encargan de la degradación de los receptores de LDL. Y bueno, de ellos tenemos a Ilokumab, Evolucumab, el Bococizumab, y todos son anticuerpos monoclonales de administración subcutánea. Y bueno, de ellos tenemos a los varios estudios que tenemos al Fourier, el OISI y el SPIRE. También tenemos fármacos más nuevos que son el Domitapide, que actúa inhibiendo la proteína microsomal de la transferencia de triglicéridos, y el Mipomersen, que es un oligonucleótido, que también interfiere en la producción de apoproteína B mediante el bloqueo de ARN mensajero. Con respecto al tratamiento combinado, la guía de la ES lo que muestra es que el uso de estatinas con intensidad moderada puede disminuir hasta el 30% del colesterol LDL, con intensidad alta hasta un 50%, y si se combina con estatinas hasta un 65%, y si sumamos a la estatina y el ezetimibe, un inhibidor de la PCSK1, hasta un 85%. Y la ES divide a los pacientes en pacientes de riesgo muy alto, aquellos pacientes que tienen evidencia clínica o documentada de enfermedad cardiovascular, pacientes que tienen diabetes con daño órgano diana, y pacientes con enfermedad renal crónica grave o hiperlipidemia familiar con un factor de riesgo mayor o enfermedad cardiovascular. Pacientes con riesgo alto, aquellos que tienen factores de riesgo aislados muy elevados, como colesterol total mayor a 300 o colesterol LDL mayor a 190, o de la tensión arterial mayor a 180 a 110, o pacientes con hiperlipidemia familiar sin otros factores de riesgo mayor. Pacientes también con diabetes sin daño órgano diana y enfermedad renal crónica moderada. Pacientes con riesgo moderado, pacientes con diabetes menor a 10 años sin otros factores de riesgo. Y las recomendaciones que nos interesan, la ES lo que recomienda en el paciente que tiene riesgo muy alto es un régimen terapéutico para alcanzar un valor de colesterol LDL menor a 55. Y esto implica una reducción mayor al 50% del valor basal. En pacientes que no tienen tratamiento actual con estatinas, recomienda que se requiere un tratamiento hipolipemiante de alta intensidad, y pacientes con tratamiento hipolipemiante que requieren un aumento de la intensidad del tratamiento. Pacientes con riesgo alto, que le recomienda también una disminución del 50% del valor basal de colesterol LDL y un objetivo de menor a 70, con riesgo moderado menor a 100 y bajo menor a 116. Y la SAC lo que recomienda es pacientes con riesgo bajo menor a 160, moderado menor a 100, moderado con enfermedad aterosclerótica asintomática menor a 100 con un descenso mayor a 50% del valor basal de colesterol LDL, y sintomática menor a 70. Y en los pacientes que tengan enfermedad renal moderada o severa, un colesterol LDL menor a 100.
También tenemos objetivos secundarios, que es el incremento del colesterol HDL. Lo que recomienda la SAC son aquellos pacientes que tienen colesterol HDL bajo, deben ser instruidos para que dejen el sedentarismo, dejen el hábito tabáquico y normalicen el peso. También como la actividad física aeróbica. Y en aquellos pacientes que se encuentran con valores altos de colesterol LDL y valores bajos de colesterol HDL, también deben incluir estatinas al tratamiento. Con respecto a las situaciones particulares, tenemos una enfermedad que es la lipoproteína A. Esta es una lipoproteína que está formada por una partícula de colesterol sumada a una molécula de apolipoproteína B100, como la de colesterol LDL, y una apoproteína adicional, que es la apolipoproteína A. Lo que se vio que niveles elevados de esta lipoproteína, mayor a 30 miligramos por decilitro, se asocian con mayores eventos cardiovasculares. Se piensa que por un efecto protrombótico o antifibrilítico y que tiene una capacidad heterogénica a nivel de la íntima, de las arterias. Y lo interesante es que se observó que cuando hay este incremento mayor a 30 de la apolipoproteína B sumado a un aumento del colesterol LDL mayor a 70, se encontraba una diferencia significativa para eventos cardiovasculares, pero no era así cuando el valor del colesterol LDL era menor a 70, a favor de un tratamiento intensivo con estatinas para lograr objetivos con colesterol LDL menor a 70 en estos pacientes también. Y la otra situación que tenemos es la enfermedad renal crónica, que simplemente la hiperlipidemia está presente en el 60% de los pacientes con enfermedad renal crónica, mayormente en aquellos que tienen síndrome nefrótico, y la proteinuria también puede alterar los valores de la lipoproteína, y las estatinas son el tratamiento de elección. Y aquellos pacientes que presentan triglicéridos elevados, el tratamiento es modificar la dieta. No hay evidencias acerca de fibratos en estos pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias.